Bueno, pues muy buenos días a todos. Yo voy a presentar un avance de una investigación que estoy realizando en la Maestría de Ciencias del Hábitat. Yo estoy cursando el tercer semestre de la maestría en la Facultad del Hábitat de la UASLP. Y bueno, pues esta investigación es acerca de la nueva infraestructura física industrial, que es un desafío transdisciplinar. Bueno, pues actualmente estamos atravesando por una reestructuración productiva. Las ciudades y regiones están siendo profundamente modificadas y condicionadas en sus dinámicas de crecimiento por la integración de los procesos de la revolución tecnológica, la formación de una economía global y el surgimiento de una forma informacional de producción en la cual la productividad y la competitividad se basan de forma creciente en la generación de nuevos conocimientos y en el acceso al procesamiento de la información adecuada. Esto de acuerdo a la teoría de la Tecnópolis de Castells. Esto se observa en todo el Bajío, en nuestro país, pero sobre todo en la ciudad de San Luis Potosí vemos aquí, por ejemplo, la influencia que tiene la industria en la expansión urbana. Y bueno, pues es un fenómeno que no podemos dejar de lado, por lo que nace la inquietud de realizar un estudio sobre la infraestructura física industrial y los retos que tienen los equipos de diseño para poder desarrollar infraestructura que esté a la altura de las necesidades de los sistemas productivos y de la competitividad de nuestro país. Bueno, la infraestructura industrial consolidada contribuye a la reducción de gastos logísticos y genera externalidades positivas que elevan la calidad de la inversión, la competitividad y la productividad, y nos favorece a los flujos de comercio doméstico e internacional, y bueno, genera cadenas globales de valor. Esta transformación de la tecnología en una economía global requiere de un rápido proceso de modernización de todos los sectores de la economía. Quiere decir que todos los actores que están detrás de esta transformación tecnológica necesitan modernizar sus procesos y entender cómo pueden coadyuvar al fortalecimiento del progreso en los países y sobre todo en los países de desarrollo como el nuestro. Bueno, uno de los autores, Lucena, aborda el concepto de la modernización productiva como el conjunto de adopción de políticas que apunten a crear las condiciones para un desenvolvimiento más competitivo. Aquí tenemos una definición de Mario Bunge, que es que la tecnología se muestra como una simbiosis entre el saber teórico de la ciencia, cuya finalidad es la búsqueda de la verdad, con la técnica, cuya finalidad es la utilidad. Entonces, la finalidad de la tecnología sería la búsqueda de una verdad útil. Eso es lo que busca esta investigación, es generar una verdad de cuál es la situación de la infraestructura física actual que se encuentra instalándose, recientemente instalada en la ciudad y en la región, y entonces empezar a buscar herramientas de gestión que apoyen la utilidad de esa infraestructura. Ayer en las ponencias que tuvimos en esta misma mesa, estuve escuchando muchos comentarios y, por ejemplo, por ahí una persona que estaba exponiendo decía que debemos integrar el pensamiento con la acción. Es lo que busca esta investigación, es generar acciones que integren el pensamiento y que sean útiles para la vida. Bueno, esta revolución informacional que estamos viviendo está provocando las nuevas formas organizativas. Las organizaciones horizontales se han sustituido a las burocráticas verticales y la especialización flexible reemplaza a la producción de masa estandarizada. El nuevo planteamiento de la especialización flexible plantea la importancia del involucramiento del trabajador y el compromiso del colectivo de trabajo,
para aumentar la productividad y la flexibilidad sistémica que existen en las nuevas condiciones de la competencia global. Bueno, aquí vemos una gráfica de análisis del fenómeno que se observa en función de sus contextos, donde vemos que el contexto económico, el político y el tecnológico rigen la dinámica industrial, y por otro lado tenemos los contextos de la gestión del diseño en la infraestructura industrial. Y bueno, estos contextos se han alineado para que, para que la dinámica industrial en San Luis Potosí sea acelerada, y de ahí se observa que las cuestiones relacionadas con la reestructuración productiva comienzan a tomar una especial importancia. Predominan ampliamente, y entre ellas el desarrollo de esta nueva infraestructura física industrial plantea problemas complejos y además abarca un espectro muy amplio de la ciencia. Entonces se está buscando, se observa que se necesita la racionalización del medio físico industrial moderno por parte de los involucrados en su diseño y su gestión como una necesidad. Bueno, este es un mapa de diseño de la investigación, donde se analiza los contextos de entrada, se analiza el proceso de transformación que se está dando de la geografía industrial y geografía urbana, y nos muestra cómo el objeto de estudio se centra en la relación que existe entre las características de la infraestructura física industrial y las disciplinas que intervienen en el proceso de diseño, y se busca tener como elementos de salida un conocimiento que nos defina las características de la infraestructura física industrial y unas herramientas de competitividad que nos ayuden a entender y a gestionar el nivel de especialización requerido. Bueno, el objeto de estudio entonces de la investigación es el análisis de la relación entre las características de la infraestructura física del sector productivo de base industrial como variable independiente y el grado de especialización del sector construcción local como variable dependiente, hablando de los equipos de diseño y gestión de este tipo de proyectos. El objetivo general de la investigación entonces será analizar de manera sistémica la infraestructura física industrial moderna para identificar metodológicamente el nivel de especialización requerido para el desarrollo óptimo de proyectos industriales. Como objetivos específicos se tiene identificar y analizar de manera sistémica las características de la infraestructura física industrial moderna, y el segundo es proponer una metodología para determinar el nivel de especialización requerido para el diseño de la nueva infraestructura física industrial. De esto nace la pregunta de cómo podemos identificar metodológicamente el nivel de especialización requerido para el desarrollo óptimo de proyectos industriales por medio del análisis sistémico de la infraestructura física industrial moderna. Como preguntas específicas, me planteo que qué características de la infraestructura física industrial moderna pueden ser analizadas de manera sistémica y cómo puedo determinar metodológicamente el nivel de especialización requerido para el diseño óptimo de infraestructura industrial. Mi hipótesis es que si analizamos de manera sistémica las características de la infraestructura física industrial moderna, los equipos de diseño serán capaces de dimensionar de manera metodológica el nivel de especialización requerido para su desarrollo, ejecución y monitoreo, siendo capaces de mejorar los procesos productivos, conseguir un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, materiales y humanos, y en general tener un efecto positivo en materia de competitividad productiva industrial. Bueno, como marco teórico, tengo la teoría general de sistemas, la teoría de sistemas suaves y las teorías del desarrollo económico, posfordistas principalmente. Algunos de los elementos de marco conceptual son el determinismo tecnológico, el pensamiento complejo y la transdisciplina, la especialización flexible y el análisis complejo. La metodología que se pretende usar, que se está
en este trabajo se está haciendo una idealización, es utilizar la matriz de despliegue de función de calidad, el QFD, Quality Function Deployment, y el análisis complejo con cálculos de frecuencias. Bueno, aquí vemos una idealización, por ejemplo, esta es una idealización de los datos que se pueden recabar en la infraestructura física industrial. Aquí vemos una matriz de relación basada en la división de una infraestructura industrial idealizada. Le quedan 5 minutos. Le quedan 5 minutos. Gracias, muy amable. Es una idealización de la infraestructura física industrial dividida en subsistemas y se están correlacionando entre ellos por medio de niveles de relación. Y aquí vamos a ver cómo, por ejemplo, se pueden empezar a analizar los datos que arroja la matriz, que nos arroja datos compuestos ya por dos elementos, y entonces se pueden empezar a conceptualizar. Aquí vemos una matriz, una gráfica de frecuencia lineal de esos elementos que intervienen, donde se empiezan a poder ver de manera gráfica las injerencias de cada una de los sistemas y su importancia dentro del sistema general. Aquí vemos, por ejemplo, cómo esta forma de trabajo de matricial nos ayuda también a entender las particularidades de la infraestructura física industrial, de manera que sus relaciones se puedan graficar y se puedan obtener datos compuestos tridimensionales que se puedan analizar de manera por medio del análisis complejo. Aquí vemos otra gráfica de... Aquí vemos otra gráfica de superficie que también nos da gráficamente una visión de la frecuencia que se genera en función de las relaciones, y esas frecuencias son las que serán analizadas. En otra idealización tenemos aquí, por ejemplo, una idealización de las disciplinas que intervienen y de la especialización que interviene en el proyecto idealizado. Esto está en función de la oferta de profesional de pregrado que tiene la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Se eligieron arbitrariamente algunas facultades y sus carreras que se pudieran aplicar al diseño de infraestructura física industrial, y de la misma manera se crea una matriz con unas valorizaciones dadas a priori, donde podemos ver, por ejemplo, donde podemos analizar ya las gráficas secuenciales. Por ejemplo, esta es una gráfica secuencial de frecuencia transversal, donde vemos ya cómo es la participación gráficamente de cada una de las disciplinas en el proceso del proyecto. También lo podemos transformar eso a una gráfica lineal, donde definiendo 6 etapas, por ejemplo, en esta idealización, 6 etapas de proyecto, pues vemos también las frecuencias que se crean en función de los equipos y las relaciones que se empiezan a ver ya gráficamente de las disciplinas y cómo se empiezan a interrelacionar. Y bueno, pues aquí tenemos que la integración del conocimiento de diferentes actores fortalecerá las capacidades productivas e incentivará la innovación. Ese es un fundamento. Aquí vemos otra gráfica de frecuencia de superficie también. Y bueno, pues aquí podemos analizar los niveles y las capas de esta superficie y cómo se relacionan las disciplinas por medio de ella. Entonces, con estos datos se pretende hacer un análisis de carácter matricial para poder entender esta especialización. Aquí vemos otro tipo de frecuencia radial en el que, por ejemplo, se observa cómo se agrupan las disciplinas en diferentes etapas del proyecto y cómo generan las multidisciplinas
sus áreas de acción y luego cómo se relacionan de manera transdisciplinar. Y bueno, como conclusiones tenemos que los sistemas arquitectónicos industriales son unidades productivas complejas, constituidas por una serie de subsistemas y componentes que se integran y se requiere un conocimiento amplio de las características de la infraestructura que se desea diseñar para definir los roles y estructurar las acciones de los actores involucrados en un proyecto industrial. Ayer escuchaba que alguien decía que tenemos que diseñar a partir de lo diseñado. Como otra conclusión, se espera que esta investigación siente las bases para el diseño de nuevos proyectos que involucren el enfoque transdisciplinar aplicado a modelos de estudio industriales a nivel didáctico y profesional, y que el diseño y la investigación busca la sistematización del análisis de las características de la infraestructura industrial para procesarla metodológicamente y así determinar el grado de especialización que demanda el diseño del proyecto. La estrategia para generar idealizaciones de equipos de trabajo capaces de afrontar las dificultades que plantea el desarrollo de la infraestructura industrial moderna será el enfoque transdisciplinar desde la perspectiva de la especialización flexible. Se espera que esta investigación siente las bases para el diseño de nuevos proyectos que involucren el enfoque transdisciplinar a nivel didáctico y profesional. Sería todo. Les agradezco mucho su atención.